Sergio Ramos fue 4 veces campeón de la Champions, campeón del mundo, campeón de Europa. Una leyenda que hizo historia en el Real Madrid y que brilló en los escenarios más importantes del planeta. Y cuando muchos pensaban que su carrera ya estaba escrita, eligió venir a México a defender los colores de Monterrey en la Liga MX. Pero hoy su salida del club es tan sorpresiva y repentina que dejó en shock a propios y extraños. Y los motivos son realmente impensados. Hoy te contamos todo el trasfondo y la dura verdad sobre el adiós más polémico de la temporada: la llegada a México. Para entender realmente cómo terminó todo esto, tenemos que ir al principio, al momento exacto en que Sergio Ramos tomó una de las decisiones más sorprendentes de su carrera: venir a México. Febrero de 2025. El mundo del fútbol todavía no se recuperaba de verlo salir del Sevilla apenas unos meses atrás. Su regreso a casa había sido emotivo pero breve, muy breve. Ramos volvió al club de sus amores en septiembre de 2024, cumplió el sueño de retirarse jugando donde comenzó todo, pero la realidad fue dura: las lesiones, la edad, el físico que ya no respondía igual. Y de repente, en febrero, cuando todos pensaban que se retiraría o que aceptaría alguna oferta millonaria de Arabia Saudita, apareció Monterrey. El fichaje fue un bombazo absoluto, no solo para México, sino para toda Latinoamérica, porque no estamos hablando de cualquier jugador. Estamos hablando de Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid durante una década, el símbolo de una generación, el defensor más laureado de la historia del fútbol español. ¿Pero por qué México? ¿Por qué Monterrey? Primero, porque Monterrey es uno de los clubes más poderosos económicamente de México. Tienen músculo financiero, infraestructura de primer nivel, un estadio impresionante y ambiciones de ser protagonista siempre. Para Ramos, que venía de toda una vida en la élite europea, eso era importante. No quería venir a un club cualquiera. Quería venir a un lugar donde las condiciones fueran profesionales. Segundo, porque la Liga MX le ofrecía algo que Arabia Saudita no: competitividad real. Ramos no quería solo cobrar un cheque y desaparecer del radar. Quería seguir compitiendo. Quería demostrar que todavía tenía nivel, que a sus 39 años podía ser protagonista. El contrato fue por un año. Solo un año. Desde el principio, todos lo sabían. Ramos no venía a quedarse. Venía a brillar, a ganar, a dejar huella. La presentación fue apoteósica. Miles de aficionados en el estadio BBVA. Camisetas con su nombre agotadas en horas. Conferencias de prensa donde hablaba de su hambre de títulos, de su compromiso con el club, de sus ganas de hacer historia en México. Los primeros partidos fueron exactamente lo que todos esperaban. Ramos fue figura, líder en la defensa, ordenando desde atrás, poniendo experiencia donde hacía falta, ganando duelos aéreos que parecían imposibles para alguien de su edad. En la jornada 6 contra Puebla, Ramos mostró su mejor versión: anticipación perfecta, salidas limpias, liderazgo vocal. En el clásico regio ante Tigres, fue él quien organizó la defensa que mantuvo el 0 en su arco. Cada partido importante tenía su sello. Su presencia imponía respeto. Y llegó el momento cumbre, el Mundial de Clubes. Monterrey clasificó al torneo y Ramos tuvo la oportunidad de disputar uno de los torneos más prestigiosos del fútbol mundial representando a México. Enfrentó a equipos de otros continentes, midió su nivel contra las mejores plantillas del planeta. Aunque Monterrey no llegó tan lejos como esperaba, Ramos demostró que su clase seguía intacta, que en los escenarios grandes, él respondía. La afición de Monterrey lo adoptó rápido, muy rápido, porque Ramos no solo jugaba bien. Tenía ese carisma, esa personalidad, esa forma de imponerse que hace que la gente lo siga. Cada jugada suya era celebrada. Cada grito de guerra en el campo resonaba en las tribunas. Y en los primeros meses, todo pintaba perfecto. Monterrey competía, Ramos rendía, la afición estaba feliz. Parecía el fichaje perfecto, el cierre ideal de una carrera legendaria. Pero entonces, algo empezó a cambiar. Porque Sergio Ramos no es un tipo fácil de manejar. Nunca lo fue. Es un líder, sí, pero también es un tipo de carácter fuerte. De los que dicen lo que piensan. De los que no se callan cuando algo les molesta. Y en México, eso iba a generar problemas. Muchos problemas. El principio de los problemas. Todo empezó a romperse en la jornada 11 de la Apertura 2025. Un partido que parecía rutinario.
Monterrey enfrentaba a Santos Laguna, un rival directo, un partido importante para mantener el paso en la tabla. Y Sergio Ramos tuvo una actuación histórica, o al menos, eso debió haber sido, porque Ramos marcó 2 goles. 2. Un defensor de 39 años metiendo un doblete. El tipo de jugadas que quedan para el recuerdo. El tipo de momentos que definen una carrera en México. Pero ninguno de esos goles subió al marcador. El primero fue anulado por fuera de juego, posición adelantada, según el árbitro Luis Enrique Santander. Una decisión ajustada, de esas que generan debate. Ramos protestó, pero no explotó. Todavía no. El segundo gol fue diferente. Mucho peor. Ramos cabeceó, la pelota entró limpia, el estadio estalló. Pero el árbitro pitó falta. Una falta inexistente, según todos los que vieron la jugada. Las repeticiones mostraban que no había contacto, que Ramos había ganado el duelo de forma legal, que el gol era legítimo, pero el árbitro no lo vio así, y lo anuló. Ahí Sergio Ramos perdió la cabeza. En el campo, encaró al árbitro, le gritó, le reclamó con esa intensidad que solo él tiene. Sus compañeros tuvieron que calmarlo. El técnico lo llamó desde el banco, pero Ramos estaba furioso, porque no era solo un gol anulado. Eran 2. En el mismo partido. 2 jugadas que le robaban un momento histórico. Y cuando terminó el partido, cuando todos esperaban que se calmara, que respirara, que dejara pasar la bronca, Ramos hizo algo que cambió todo. Agarró su teléfono, abrió sus redes sociales y escribió lo que estaba pensando. ¡Qué vergüenza de falta pitó! Esto solo pasa aquí en esta liga. Nos quitaron 2 goles hoy. ¡Boom! Explosión. Esas palabras incendiaron todo, porque Ramos no estaba criticando solo al árbitro. Estaba cuestionando a toda la Liga MX. Estaba diciendo que el arbitraje en México era vergonzoso, que estas cosas solo pasaban acá, que esto no era Europa, que el nivel era inferior. Y lo peor, lo dijo públicamente, en redes sociales, donde millones de personas lo iban a leer, donde los medios lo iban a replicar, donde la Federación Mexicana de Fútbol no podía ignorarlo. La reacción fue inmediata. Los aficionados de Monterrey lo defendieron. Tiene razón, decían. Nos robaron 2 goles claros. Ramos es un ganador, no se queda callado. Para ellos, Ramos estaba diciendo lo que todos pensaban pero no se animaban a expresar. Los medios explotaron. Programas deportivos dedicaron horas a analizar sus palabras. Columnistas escribieron artículos indignados. Hinchas de otros equipos lo llenaron de críticas en redes sociales. Pero lo más grave no fue la polémica mediática. Fue lo que hizo la Federación. Porque la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol no iba a dejar pasar esas declaraciones. Y actuó rápido. Le impusieron una multa económica. Oficialmente, la cifra no se hizo pública. Pero los reportes indicaron que rondaba los 11,000 pesos mexicanos. No era una fortuna. No era algo que le doliera económicamente a Ramos. Pero el mensaje era claro. Acá no puedes decir lo que quieras. Acá hay reglas. Y tú no estás por encima de ellas. Para Sergio Ramos, esa multa fue una humillación. Porque él estaba acostumbrado a decir lo que pensaba. En el Real Madrid, cuando cuestionaba algo, los dirigentes lo escuchaban. En la selección española, cuando se quejaba, tenía peso. Pero acá, en México, lo sancionaron. Y ahí empezó la grieta. La fractura que nunca se iba a cerrar. El final anunciado. Después de la multa, nada volvió a ser igual. Sergio Ramos siguió jugando. Sí, siguió siendo profesional, cumpliendo en los entrenamientos, dando todo en el campo. Pero algo había cambiado. Algo en su actitud. Algo en su mirada. Los que estaban cerca del vestuario empezaron a notar señales. Ramos ya no hablaba tanto con la prensa. Ya no participaba en las actividades promocionales del club con la misma energía. Ya no sonreía en las conferencias como al principio. Pero la dirigencia de Monterrey no se resignaba. Tenían a una leyenda del fútbol en su plantel. Un tipo que vendía camisetas, que llenaba estadios, que generaba repercusión internacional. No querían dejarlo ir así como así. Entonces empezaron los intentos de renovación. Reuniones discretas. Ofertas económicas. Promesas de protagonismo. Le dijeron que podía ser el líder del proyecto.
que construirían el equipo alrededor de él, que le darían todo lo que necesitara para quedarse una temporada más. Pero Ramos no escuchó. No quiso ni sentarse a negociar formalmente. Y acá es donde las versiones empiezan a dividirse. La versión oficial de la dirigencia fue clara. Hicimos todo lo posible por retenerlo. Le ofrecimos renovación. Pero él ya había tomado la decisión de irse. Sonaba razonable. Sonaba como que Monterrey había cumplido su parte. Que habían valorado a Ramos. Que el problema era que él no quería quedarse. Pero había otra versión. Una que circulaba en los pasillos. Una que nadie decía en cámaras, pero que todos murmuraban. Esa versión decía que Ramos ya no confiaba en el entorno. Que la multa había sido la gota que derramó el vaso. Que sentía que la federación lo había tratado como a un jugador cualquiera, no como a una leyenda. Que el arbitraje seguía siendo un problema partido tras partido. Que estaba cansado de pelear contra molinos de viento. Esa versión decía que Ramos se sentía solo. Que el vestuario de Monterrey no era como el del Real Madrid. Que no había esa conexión, esa química, ese respeto automático que siempre había tenido en Europa. Esa versión decía que México lo había decepcionado. Y entonces llegó el momento final. La semifinal de la Apertura 2025. Monterrey cayó eliminado. Se terminó el sueño del título. Se acabó la temporada. Y Sergio Ramos, en la zona mixta, con la derrota todavía fresca, dijo algo que sorprendió a todos. Lo dejé bastante claro la semana pasada, es mi último partido. Así, sin aviso previo, sin conferencia de prensa especial, sin despedida emotiva en el estadio, sin palabras de agradecimiento elaboradas. Simplemente, me voy. Los periodistas quedaron en shock. La dirigencia quedó en shock. Los aficionados, que todavía estaban procesando la eliminación, de repente tenían que procesar también que su estrella se iba. Fue abrupto, frío, casi descortés. Y eso generó más polémica todavía. Porque una leyenda como Sergio Ramos merecía un adiós diferente. Una despedida a la altura. Una última vuelta al estadio. Palabras de cierre. Un reconocimiento. Pero nada de eso pasó. Y la pregunta que todos hacían era, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué irse así? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Los verdaderos motivos. Acá es donde la historia se pone interesante. Porque la versión oficial es una, pero la verdad es otra. Y cuando uno empieza a juntar las piezas, todo empieza a tener sentido. El primer motivo, el obvio, es que el contrato de Ramos era por un año. Desde el principio todos lo sabían. Él nunca ocultó que esto era temporal, que su plan era volver a Europa, que México era una aventura, no un destino final. Pero eso no explica la forma en que se fue. Porque una cosa es cumplir un contrato y decir gracias, fue hermoso, me voy. Y otra muy distinta es irse casi escapando, sin dar explicaciones, cortando por lo sano. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Motivo número 1, el tema arbitral. Ramos está acostumbrado a jugar en las mejores ligas del mundo. En España, en Inglaterra, en la Champions League. Ligas donde el arbitraje no es perfecto, pero tiene un estándar alto. Donde hay VAR funcionando bien. Donde las decisiones, aunque polémicas, tienen un mínimo de coherencia. En México, Ramos se encontró con algo diferente. Con arbitrajes inconsistentes. Con decisiones que no entendía. Con un VAR que a veces intervenía y a veces no. Con un nivel de errores que para él era inaceptable. Y lo peor, cuando se quejó, lo sancionaron. Ese fue el golpe más duro. Porque Ramos es un tipo que siempre dijo lo que pensaba. En el Madrid, si algo le molestaba, lo decía públicamente y el club lo bancaba. Pero acá, en México, cuando levantó la voz, lo castigaron. Eso le hizo entender que México no era para él. Que este no era su lugar. Que acá las reglas eran otras y él no estaba dispuesto a callar. Motivo número 2. El desgaste emocional del entorno. A los 39 años, Sergio Ramos ya no tiene tiempo ni energía para pelear batallas innecesarias. Él vino a México a jugar al fútbol, a competir, a ganar. No vino a pelear con árbitros, con federaciones, con polémicas mediáticas. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Cada semana había algo. Una declaración polémica. Una decisión arbitral dudosa. Un debate en redes sociales. Un medio cuestionándolo. Una multa. Una presión extra.
Ramos sintió que estaba gastando más energía en defender su postura que en jugar. Y eso lo agotó. En Europa, él era una leyenda respetada. Acá, en México, era un extranjero cuestionado. Un tipo al que muchos veían como soberbio. Como alguien que miraba en menos a la liga. Y aunque sus compañeros lo respetaban, aunque la afición de Monterrey lo quería, Ramos sentía que el entorno general no lo valoraba como merecía. Motivo número 3. La eliminación en semifinales fue la excusa perfecta. Monterrey cayó en semifinales. No ganaron el título. Y para Ramos, que está acostumbrado a ganar todo, eso fue la señal. No había razón para quedarse. No había trofeo que celebrar. No había gloria que justificara un año más. La eliminación le dio la salida perfecta. Podía irse con la frente en alto, diciendo cumplí mi contrato, di todo, pero no se pudo. Sin tener que explicar las verdaderas razones. Sin tener que hablar de multas, de arbitrajes, de desconexión emocional. La eliminación fue su coartada. Y la aprovechó. Motivo número 4. El orgullo de un campeón del mundo. Esto es lo más importante. Y lo que nadie quiere decir en voz alta. Sergio Ramos tiene un ego del tamaño del Everest. Y no es una crítica. Es simplemente la realidad. Los grandes campeones tienen ego. Lo necesitan. Es lo que los hace competir al máximo, lo que los hace exigirse, lo que los hace querer ganar siempre. Pero ese mismo ego, cuando es herido, no perdona. La multa de la federación fue una humillación para él. Porque en su cabeza, él es Sergio Ramos. 4 Champions. Un Mundial. Más de 700 partidos profesionales. Una leyenda viviente del fútbol. ¿Y la Federación Mexicana de Fútbol lo multó por decir lo que pensaba? Eso su orgullo no lo pudo digerir. Eso lo lastimó. Y desde ese momento, Ramos supo que no había vuelta atrás. Que cuando terminara su contrato, se iría. Sin dudarlo. El debate en redes. Cuando Sergio Ramos confirmó su salida, México se partió en dos. Literalmente. Por un lado estaban los que lo defendían. Los aficionados de Monterrey, principalmente, pero también muchos otros que valoraban su calidad, su compromiso en el campo, su profesionalismo. Ramos vino a competir y dio todo. Decían, no es su culpa que el arbitraje sea un desastre. Tiene razón en quejarse, los goles anulados fueron un robo. Es una leyenda, merece respeto. Pero del otro lado estaba la crítica feroz. La bronca. El resentimiento. Vino con soberbia y se va igual, escribían. Cuestionó nuestra liga como si fuera superior. Cobró millones, nos insultó y se fue. Bueno que se vaya, acá no lo necesitamos. Los memes fueron despiadados. Imágenes de Ramos llorando. Videos de sus goles anulados con música dramática. Comparaciones con otros extranjeros que sí se habían adaptado a México y se habían quedado años. Periodistas deportivos se dividieron también. Algunos lo defendieron, diciendo que había sido maltratado por el arbitraje y la federación. Otros lo criticaron duramente, acusándolo de no haber respetado la liga, de no haberse entregado realmente, de haber venido solo por el dinero. Hubo debates encendidos en programas de televisión. Analistas gritándose entre sí. Unos diciendo que Ramos había sido una decepción. Otros diciendo que México no supo aprovechar a una leyenda. Lo más interesante fue ver cómo la polémica trascendió fronteras. En España, en Argentina, en toda Latinoamérica, se habló del tema. Sergio Ramos se va de México de forma polémica, titulaban los medios internacionales. Y las comparaciones empezaron a llover. Lo compararon con Gignac, que llegó a Tigres y se convirtió en ídolo absoluto. Con Dani Alves, que aunque tuvo un paso breve por Pumas, se fue en buenos términos. Con otros jugadores europeos que habían sabido adaptarse a la cultura mexicana. La diferencia, decían los críticos, es que ellos vinieron con humildad. Ramos vino con ego. Pero sus defensores respondían, la diferencia es que a ellos no les anularon 2 goles en un partido y después los multaron por quejarse. Lo que es innegable es que este final dejó un sabor amargo. Para todos. Para Ramos, que se va sin el título que quería. Para Monterrey, que perdió a su estrella de forma abrupta. Para los aficionados, que se quedan con la sensación de que pudo haber sido y no fue. Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras.
tal como es el caso de Sebastián Córdoba, que pasó de tenerlo todo a perderlo en un abrir y cerrar de ojos. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí, no te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.